Y vamos a importar para crear archivos el fstring. La f es de file. Entonces, con fstream tiene dos clases. ifstream, que es para abrir archivos, la i, ahorita lo vamos a hacer ahí, o offstream, o fstream. Entonces, ofstream, voy a poner salida, necesitamos ponerle un nombre, le voy a poner el mismo nombre, salida.txt. Entonces es el nombre de la clase ofstream. La o es de output, o sea, crea un archivo de salida. Es decir, que si el archivo existe, salida.txt, lo va a suprimir o sobreescribir. ¿Okay? Hay otras maneras de crear archivos, que si existe el archivo, que siga metiendo la información al final, ¿no? Pero no lo vamos a ver ahorita, porque si ya están viendo, van a ver datos 2, ahí se los explican como más detalle. Ahorita lo que queremos es que si existe, siempre lo elimine, por así decirlo, o lo suprima, o lo sobreescriba. Pero antes de escribir, ahí lo que hace pues el constructor cuando le mandamos el nombre al archivo es donde se va a ejecutar el ejecutable, la ubicación o la carpeta, ahí se va a crear tentativamente el archivo salida.txt. Pero puede ser que a veces, en este caso no va a pasar, pero si creamos un archivo que vaya a, más bien un programa que quiera escribir en una carpeta donde no tenemos derecho, es decir, la carpeta de Windows, si estamos en Linux, estas carpetas que son como protegidas por el sistema para no escribir cosas ahí, pues no se va a poder crear el archivo y no podemos escribir en él. Entonces, antes de poder, o más bien antes de escribir algo en el archivo, tenemos que validar que el archivo se haya abierto exitosamente, ya sea para leer o para escribir datos. Entonces, ahí lo que va a hacer es tentativamente abrirlo, pero para verificar con una condición, podemos ver o más bien ejecutar una función que nos diga si está abierto, si pudo ser posible abrir el archivo. ¿Okay? Y lo voy a hacer como negación. Voy a negarlo y ahí mismo voy a mandar pues un mensaje, ¿no? Que diga error al crear el archivo. Y hasta aquí mismo puedo terminar la ejecución con un -1, como un error, ¿no? Entonces, si el archivo no está abierto, o sea, no se pudo crear, mandamos el mensaje y terminamos como la ejecución del programa. Si no es el caso, quiere decir que sí está abierto y podemos escribir cosas en él. Entonces, en el archivo, que es un flujo de salida, podemos utilizarlo como si fuera un shout, insertarle cosas o vaciarle cosas. Entonces, le voy a poner el mensaje, no sé, hola mu, un salto de línea. Le voy a poner el diagonal. Se llama salida. Entonces, salida, que es un flujo, y ese flujo no es de una consola, sino es hacia un archivo. Entonces, en C++ y en muchos lenguajes de programación, los streams o los flujos son, el flujo que conocemos más, pues es el de la pantalla negra, que es el CMD, que es el cout y el cin. El archivo, crear archivos, es otro flujo de salida, y otro flujo de salida es cuando nos comunicamos con otra computadora por medio de la red. Entonces, ya que ustedes vean sistemas concurrentes o algo de redes, van a ver como los sockets. Los sockets son puertos que se abren en la computadora para estar enviando bytes, flujos de salida hacia otro socket que esté abierto, ¿no? Que es como funcionan los servidores cuando uno en una aplicación se loguea y todo ese tipo de cosas, se abre un puerto en la computadora para ahí enviar un flujo de salida, ¿no? Entonces también se puede decir que la tarjeta de Ethernet o la tarjeta Wi-Fi abre un puerto para enviar un flujo de salida, ¿no? La otra parte es, si ya no vamos a escribir nada en el archivo, cerrarlo. Es decir, si ya no vamos a querer hacer nada, hay que cerrar ese archivo. En este caso, en este ejemplo más simple del main, al terminar o antes de que termine de la función,
al destruirse el objeto, se manda a llamar ese close. ¿Y qué hace el close? A veces, cuando tenemos demasiada información en memoria que todavía no se descarga un archivo y no invocamos close, no se guarda toda la información. Se queda como, se interrumpe porque se cierra el programa, porque no espera que todos los bytes bajen hacia el archivo. Eso pasaba antes, o solía pasar antes cuando los discos eran pues, de discos magnéticos. Ahorita que son ya más de SDs y memorias que son más rápidas, ya no sucede tanto, ¿no? Porque antes la velocidad de la memoria RAM pues, es muy rápida a comparación con la memoria y el disco duro y esta memoria ROM, ¿no? Que le llaman. Córranlo, compílenlo y les va a tener que crear ahí en la misma carpeta del proyecto ese archivo que se llama salida.txt con ese mensaje, ¿no? Entonces g++, main, no se llama main, se llama archivo.cpp. Y le voy a llamar archivo.exe. Dicen que no existe. Le puse archivos. Ok, no hay ningún error. Al correrlo no muestra ningún mensaje porque no tenemos ningún cout, pero al correrlo nos debió de haber creado el archivo salida.txt con ese único mensaje. Si observan, hay un salto de línea que obviamente no se ve, pero pues está ahí, por eso nos muestra la línea 2 vacía, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es cómo leer eso que escribimos ahí. Okay, me voy a regresar al código y esta parte, que es la que escribe un archivo, la voy a crear una función aquí. Se llama escribir. Y voy a hacer otra función que se llame leer. Prácticamente es como la misma lógica, abrir el archivo, verificar si se pudo abrir y si se pudo abrir, en vez de escribirlo, leer la información que hay en ese archivo. Entonces aquí la clase se llama ifstream, la i de input. Entonces le voy a poner aquí el nombre de mi instancia de mi objeto, entrada. ¿Y qué archivo voy a abrir?
el que se llama así, salida.txt. Entonces lo que va a hacer es intentar abrir ese archivo de lectura. Entonces tenemos que validar. Si el archivo de entrada no se pudo abrir, pues mostramos el mensaje que teníamos ahí. Error al abrir el archivo. Y terminamos la ejecución. Si sí se pudo abrir, entonces tengo que guardar o leer la información, pero al leerla tengo que irla guardando en una variable. Vamos a crear una string que se llame línea para que lea toda la línea que hay en ese archivo, que es la del hola mundo. Entonces con getLine, que ya lo hemos utilizado para leer un conjunto de caracteres desde la terminal, vamos a leer ahora desde nuestro archivo de entrada y lo vamos a guardar en la variable línea. Entonces ese getLine va a leer hasta que se encuentre el salto de línea. Y si me regreso aquí al archivo generado, pues va a leer todo esto. Obviamente sin el salto de línea. ¿Okay? Ya que lo leyó, podemos imprimir. El archivo contiene lo que está o lo que almacenó en el string línea. Cerramos el archivo y ya no vamos a hacer ninguna operación con ese archivo. Y terminamos, ¿no?, el programa. De hecho, este return no va porque iría en el main. Para que quede algo así, en el main invocamos la función leer. Lo voy a compilar, nomás para verificar que sí lee el archivo. El mensaje, el archivo contiene el hola mundo que está. Si lo elimino de aquí del proyecto,
e intento leer el archivo, pues ahí me muestra el error, ¿no? El error lo agarré el archivo porque no existe ese archivo, ¿no? Si quisiéramos guardar en una ubicación en específico, por ejemplo en el escritorio, voy a buscar la carpeta usuarios que está en el disco local C. Me meto al usuario en el que estoy, en este caso es Qusei, y ahí aparece el desktop, ¿no? Y en la parte superior viene como donde estoy. Si le doy clic ahí, vamos a ver la ubicación, que es C, dos puntos, doble diagonal, user, diagonal, su usuario. Creo que aquí es usuario, diagonal, escritorio. Si quiero guardar en esa carpeta, que es como la más simple de llegar desde el sistema operativo, la voy a copiar para crear ahí el archivo. Y donde vaya a escribir, que es en la función escribir, voy a colocar esa dirección. Nada más que hay que modificar, más bien agregar, donde están las diagonales, ponerle doble diagonal, porque se confunde con el diagonal n y este tipo de secuencias de escape. Entonces ahí lo que va a hacer es crear el archivo de salida.txt en el escritorio del usuario, que en este caso el usuario se llama Qusei. Y ahorita hacemos la prueba. Y le voy a cambiar el mensaje que diga hola desde el escritorio. Y lo voy a probar desde el main. Entonces, si mando llamar a escribir, tentativamente se va a tener que crear este archivo de salida aquí en el escritorio, ¿no? Voy a compilar de nuevo. Socorro, no mando ningún mensaje, quiere decir que lo más seguro es que sí lo haya creado. Y acá está el archivo en el escritorio. Si lo abro, lo voy a abrir con el bloc de notas. Y ahí está el mensaje. Hola desde el escritorio. Ahora, si intento crear una carpeta que no, supuestamente no debo tener permiso, por ejemplo en la carpeta System32 de Windows, esta de aquí, si me copio la ubicación, vamos a ver si el sistema operativo le da permiso al programa de escribir en esa dirección. Entonces hay que cambiar la diagonal, no cambiarla, agregarle otra diagonal. Entonces esta ruta Windows System32, esa carpeta es protegida por el sistema y necesita uno derechos de administrador para modificar esa carpeta, es decir, crear algo ahí. Entonces vamos a verificar a ver si es cierto. Voy a compilar y voy a correr el archivo, ¿no? Ya está. Es error al crear el archivo porque no tengo derecho para escribir en esa carpeta, ¿no? A menos que corra el ejecutable como administrador, me va a dar chance de crear ese archivo en esa carpeta.
¿Alguna duda, pregunta hasta aquí con esta manera de crear archivos? Entonces, vámonos a la clase videojuego o al videojuego.hpp para empezarle a crear primero el método de respaldar, que crea el archivo y que ahí guarde los personajes que hemos cargado al arreglo, que hemos agregado a nuestra lista basada en un arreglo, ¿no? Entonces, hay que incluir el fstring. Incluimos fstring y creamos o implementamos primero el respaldar. Ahí tenemos el insertar, los voy comprimiendo. Para dejarlos al final. Pues antes o después de los mostrar, vamos a crear ahí el respaldar. Y el formato que vamos a utilizar para respaldar los archivos, que es como una manera simple tanto de guardar información como de recuperar información, es utilizando el formato CSV, que es coma separate values. Es decir, por cada atributo, cada propiedad de nuestro personaje, vamos a incluir una coma. Esto comúnmente se le llama como el token que separa cada uno de los atributos de alguna entidad que estamos guardando. Entonces, por cada fila se va a guardar ese conjunto de datos separados por ese token que es la coma. Es muy común la coma porque es como algo que no puede contener una información, ¿no? Si nuestra información contiene coma, pues habrá que cambiar de token. Muchas veces se utiliza el pipe o el palito este que viene en el número 1, que está acá, no me acuerdo, que es para separar, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese formato CSV. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Crear nuestro archivo, ¿no? OFString. Entonces a este le voy a poner de nombre archivo y el archivo se va a llamar personajes.csv. La extensión es CSV porque tiene el formato, va a tener el formato CSV, ¿no? Entonces, creamos la instancia y tenemos que verificar que se haya creado este archivo. Entonces, si el archivo no se pudo abrir, vamos a mandar un mensaje que diga error al respaldar los personajes. Y terminamos la ejecución de la función. Que ya no podemos continuar. Entonces, en vez de ponerle el exe, le ponemos el retorno. El exe lo que haría en el caso anterior es terminar la ejecución del programa. En este caso no queremos que termine el programa, que regrese otra vez al menú. Entonces, con eso return, hagan de cuenta que es como un break para que ya no continúe haciendo la ejecución, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues ya se pudo abrir el archivo. Hay que vaciar ese arreglo de personajes al archivo. Entonces, como si fuéramos a mostrar, recuerden acá tenemos un mostrar que lo que hace es iterar
sobre todos. De hecho, no lo podemos copiar el for y nomás lo modificamos o lo adaptamos. En vez de ser out, pues va a ser el objeto archivo. Entonces lo voy a copiar y lo pego después del if. Entonces lo que vamos a ir haciendo es sacando cada personaje, cada referencia. Entonces aquí en el out lo voy a modificar. Aquí en Visual con el Alt podemos modificar varias líneas y quitamos estos mensajes. De hecho, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, ya vi. Entonces, aquí el separador o el token que lo separa en el mostrar es el salto de línea. Entonces, donde está el salto de línea, vamos a colocar una coma. Entonces, en cada uno de estos va a ir una coma. Y el último es en su salto de línea, que es el que separa todo el registro. Entonces, los campos los vamos separando por comas y los registros, que es cada personaje, los vamos separando por un salto de línea. Fuera del for, ya que terminó como de vaciar toda la información, hay que cerrar el archivo. Quedaría algo así. Y ahorita lo probamos, lo agregamos al menú y hacemos que nos guarde unos 2 o 3 personajes para ver si funciona esa respaldar. Luego ir al menú que ya tenemos para agregar esa opción. Creo que va a ser como la 11 o la 10, no, todavía no. La 9. Out. Que es respaldar. Creamos la entrada y creamos su else if para la opción 9, que lo único que va a hacer es invocar ese método. Entonces, el videojuego invoca
el respaldar. Voy a compilar para probar ese respaldar. Voy a insertar los personajes. Voy a mostrar la tabla que es con el 3. Si están ahí los datos. Y voy a respaldar. En ese instante se debió haber creado personajes.csv, que es este de aquí. Entonces así es como se debió, o es el formato CSV. Cada campo separado por una coma y todo el registro, o sea, todo el conjunto de campos separado por ese diagonal n. Pues cada diagonal n hay un registro que representa un personaje. O sea, al momento ahorita que hagamos el recuperar, vamos a ir leyendo hasta que nos encontremos ese token o ese separador, que es la coma. Entonces, para leer el nombre, leemos hasta la coma. Para leer el tipo, leemos hasta que se encuentre la coma. Para leer la salud, igual leemos hasta que se encuentre la coma. Y por último, la fuerza, leemos hasta que se encuentre el diagonal E. ¿Okay? Entonces, en videojuego, hacemos después del respaldar, hacemos el recuperar. Que es el leer el archivo, ¿no? Más allá de leer es cada vez que lea un registro, habrá que crear un personaje y cargarlo en la lista de personajes que tenemos. Entonces con ifstream vamos a leer nuestro archivo de personajes. .csv. Y validamos de nuevo. Si no se pudo abrir el archivo, lo más seguro es que no exista, no lo hayamos creado previamente antes, ¿no? Entonces, si es el caso, error al abrir el archivo. Y terminamos la ejecución de esa función por ahora. Si se pudo abrir el archivo, quiere decir que existe el archivo de personajes y que al menos tentativamente debe haber un archivo. En este punto el programa, o más bien todavía nosotros no sabemos cuántos personajes hay. Entonces no podemos poner un for que itere hasta una cierta cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un ciclo infinito. ¿Y cuándo vamos a romperlo? Cuando lleguemos al final del archivo. Entonces vamos a ir leyendo y cuando leamos ese carácter, hay un carácter que nos indica, no un carácter sino un byte que nos indica que ya llegó al final del archivo. Y validamos si el archivo, la función se llama EOF, así ya llegó al end of file, al fin del archivo. ¿Qué vamos a hacer?
salirnos del ciclo para que ya no siga leyendo. ¿Okay? Si todavía no llega al fin del archivo, pues podemos ir leyendo registro por registro para ir construyendo cada personaje. Entonces lo que vamos a hacer es crear, voy a crearlo antes del if, cada una de hecho necesito nada más crear el campo que vamos a ir leyendo, porque cada campo lo vamos a ir construyendo o se lo vamos a ir asignando al personaje. Entonces creamos nuestra instancia personaje. Entonces con un getLine vamos a leer del archivo, lo vamos a guardar en el campo y el tercer parámetro de getLine es hasta qué carácter vamos a leer. El getLine significa por default, si no le ponemos el tercer parámetro, lee hasta el diagonal n. El tercer parámetro es hasta qué token o hasta qué separador. En este caso, pues va a ser hasta que lea la coma, ¿no? Eso quiere decir que si me regreso al archivo CSV, va a leer todo hasta que se encuentre la coma. La coma no la va a integrar. Como es nuestro separador, no la va a guardar en el campo. Entonces este primer campo, ¿qué es lo que hace? Es leer el nombre del personaje. Y se lo vamos a asignar al personaje con su set. Set nombre. Le asignamos el campo. Entonces el puntero, por así decirlo, el que está leyendo, se quedó aquí en esta parte. Entonces necesitamos otro getLine que lea hasta la siguiente coma. Entonces otro getLine que lea del archivo, que guarda nuestra variable campo y que lea hasta la otra coma que está ahí. Y eso lee el tipo. Entonces en campo tenemos guardado el tipo del personaje. Se lo podemos asignar. Set tipo que está en campo. El siguiente es leer hasta la siguiente coma, que es la tercera coma, la salud. Pero si observan la salud, aquí está guardado obviamente como un string, hay que convertirlo porque la salud creo que la definimos como un flotante. Entonces leemos de nuevo, voy a copiar esta línea, que lo que hace es leer la salud. Y aquí hay que convertir la salud a un flotante. Entonces la salud va a ser igual, creo que se llama ATOF. Y recibe el campo. Ya déjenme buscar, porque esa función es de C. Es STOF, string to float. Entonces, string to float. Y al personaje le asignamos la salud. Guardar en la variable salud. Y el último getLine es el que lee la fuerza. Pero el separador, como les dije, es el diagonal n. Y la fuerza también es un flotante, la cual necesitamos convertirla con el STOF.
set fuerza. Va a dar un poco de separación. Hasta este punto se crea el personaje, pero todavía no se agrega. Entonces, después de construir, llenar el personaje con la información que se va leyendo del archivo, hay que agregar o insertar, ¿cómo se llama la función? Insertar al final el personaje que se llenó con esa información. Lo voy a integrar al menú, a recuperar, opción 10. Y creamos el else if. E invocamos el recuperar. Entonces, en resumen, el recuperar lo que hace es ir leyendo los registros del CSV y por cada registro crea un personaje y lo agrega a la lista o al arreglo, ¿no? Entonces, si lo compilo, me cargo del programa, y lo vuelvo a correr. Y si lo doy a mostrar, no hay ningún personaje. Si recupero, que es la opción 10, debería de leer. Dice rolar al abrir el archivo, supongo que se llama personajes.csv. En videojuego estoy abriendo
aquí está una N más, ¿no? No coincide el nombre. Puse personajes. Es personajes. Entonces, es algo para volver a compilar. Corro, muestro, para evidenciar de que no hay nada. Recupero, me sale ahí un error que no puede convertir o pasó algo en el stuff. Y aquí este error es por esto. Cuando el puntero que va leyendo, y puntero me refiero al puntero como este del ratón que estoy parpadeando, que es el que se mueve, que es lo que casi hace el FStream, ir leyendo carácter por carácter, que es byte por byte. Cuando llega a la línea 3, está en otro ciclo, intentando, según nuestro código que tenemos aquí, leer el primer campo. Pero como ya no hay nada, o lo que aparece ahí que no lo estamos viendo visualmente, pero si lo abriéramos en un editor estos que podemos ver la información en binario, podemos ver el fin de cadena, que no es un carácter que podemos ver. No sé si han visto la tabla ASCII del 0 al 31, son caracteres no visibles. El 32 es el espacio que le damos en la barra espaciadora. De ahí en adelante pues, están los números, los caracteres, el abecedario y todo eso, ¿no? Entonces, lo que hace el puntero es pasar al siguiente byte que no vemos ahí, y ahí es donde está el fin de cadena. Pero el fin de cadena tiene que pasar otra vez por el ciclo para validarlo. Entonces lo que hace es intentar ir leyendo, y cuando llega aquí a este punto, donde está el stuff, y como no hay nada de información, no se puede convertir a lo que es nulo, que es vacío, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es mover esta condición justo después de que hagamos el primer get. Entonces si el get, para leer el primer campo, que es en este punto donde está el cursor, intenta leer información, pues va a leer el fin de cadena. Entonces al leer el fin de cadena, entra esta condición y rompe el ciclo. Y ya no continúa leyendo la demás información. ¿Okay? Entonces si lo vuelvo a compilar, muestro que no hay nada, recupero, lo muestro el error, le doy mostrar, y ahí está la información recuperada desde el archivo. ¿Okay? Incluso puedo yo agregar otro archivo como a esta base de datos, que sea otro, no sé, que tenga otra información siguiendo como la misma dinámica. Entonces al momento de que lo vuelva a correr, y si recupero y si muestro, ahí va a estar el otro personaje, ¿no? Introducido de manera independiente sin usar el menú. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte? Según yo, hasta aquí ya podremos hacer un examen para dejarles un pequeño proyecto donde ustedes puedan crear todo esto que hemos hecho. Una lista que pueda agregar al inicio, al final, eliminar, y obviamente respaldar y recuperar. Les voy a avisar cuando es el examen cuenta como una actividad. Entonces, les dejo yo la actividad, la hacen ustedes en su casa, la construyen, la envían, andan en cuenta un sábado, la hacen en línea, y el siguiente sábado la traen aquí y aquí la completamos. Yo les dejo un ejercicio rápido, pequeño, que puedan integrar a su proyecto. Entonces deben de traerlo un poco funcional. Entonces tienen toda esa semana para hacer ese mini proyecto, para venir el sábado a entregar ese examen, que es una actividad, y aquí completarlo, ¿no? Entonces, su actividad es a sus actividades de laboratorio, donde ustedes crean computadoras, insertan computadoras en el arreglo, van a tener que agregarle su respaldar y su recuperar. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto?
¿va? Porque ya lo que sigue ya es ver memoria dinámica, es decir, si tenemos un arreglo de tamaño fijo, que en este caso es 5, lo que vamos a hacer es que ese arreglo crezca sin modificarlo en el código, ¿no? Entonces ya tenemos que ver punteros y memoria dinámica, que es como la siguiente parte del curso, para ver las listas dinámicas o listas enlazadas, ¿no? Entonces termino la grabación, nombro lista y nos veríamos el siguiente sábado. Yo les digo si hay examen o no, de todos modos.